Buenas tardes a todos, bienvenidos. Lo primero quiero felicitar al CEU de Valencia por la organización de este acto, que yo creo, por juzgar por la afluencia que hay, que ha sido un éxito, porque está siendo un éxito, que puede serlo. Y sin más voy a presentar a los candidatos, a los que integren la mesa, que a la mayoría ya les conocéis, pero bueno. Comienzo por Iván Vélez, arquitecto, investigador, asociado a la Fundación Gustavo Bueno, director de la Fundación de NICE, autor de libros sobre la leyenda negra, el mito de Cortés y Nuestro hombre en la CIA, entre otros libros. Asimismo, ha publicado artículos en revistas como El Basilisco, El Catobletas o Abaco, La Gaceta de la Esfera, y en periódicos como ABC, El Mundo, Libertad Digital. Y ha participado en diversos congresos de filosofía e historia. Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, donde sigue impartiendo clases, de momento, ¿no?, hasta las elecciones. Y doctor en Derecho con premio extraordinario en ambos casos, además de ser licenciado en Ciencias Políticas por la UNED. Fue profesor invitado en la Universidad de California, San Diego, con la beca Fulbright, director desde 1992 de la revista Cuadernos Constitucionales y doctor honoris causa por varias universidades. Ha sido columnista de distintos medios de carácter nacional y local. Es contertulio habitual en diversos programas de televisión y radio, además de ser candidato, como sabéis, por Valencia a presidir la Comunidad Valenciana. Juan Manuel Bárdenas, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, se doctoró en Derecho en la Universidad de Jaime I de Castellón, donde ejerce como catedrático de Derecho Civil. Fue rector en la Universidad Internacional de Valencia. Es cooperador intelectual de algunas leyes y reglamentos de la Unidad Valenciana, a la que ha asesorado tanto en gobiernos de izquierdas como derechas. También asesora a empresas y particulares. Es presidente del Foro Opinión Cívico de la Comunidad Valenciana y autor de más de 80 publicaciones de contenido jurídico, además de ha sido colaborador y escritor de actor de prensa nacional e internacional. Es autor de 2 libros de contenido filosófico y político y, como sabéis también, candidato por Vox a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia. Y Jesús Bollstein, periodista y comunicador, actualmente es delegado del Grupo Libertad Digital en la Comunidad Valenciana, en cuya emisora Es Radio tiene un programa. Ha sido director de programación de diversas emisoras como La Copia, Antena 3 TV, director de emisoras Unipress Onda Cero, de Radio Nou, y director general de comunicación y marketing en Valencia Club de Fútbol, así como una etapa en Brasil, donde fue director general de Brasil Media para el grupo Globo. Sin más, quiero dar ya paso al comienzo, que lo va a llevar Jesús Bollstein, y recomendaros que tenéis a la entrada este libro. No me llevo comisión, pero recomiendo su lectura, muy interesante para un fin de semana. Y nada, sin más, damos un aplauso a todos, por favor. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. El estar alrededor de lo que significa un libro que habla de España puede significar hasta extraño hoy en día, menos para muchos. Tengo que decir que cuando he leído el libro, la sorpresa mía ha sido ser un ignorante absoluto de la historia de España, de la riqueza de la historia de España. No sabía si estaba ante el guión de Juego de Tronos o la historia de España. Así de apasionante es. No es un tema de los reyes godos, como cuando se nos obligaba, que ese es el problema, se nos ha obligado a aprender una historia que más que una historia es una aventura, la aventura de España. Y con eso me quedo. Reconquista es el título de la obra de Iván Vélez, y como viene a hablar de su libro y no la leemos, tengo que primero, Iván, preguntarte, buenas tardes, y me voy al concepto que no sé si inclusive hoy en día puede ser subversivo, la vigencia de reconquista como tal. ¿Qué podemos decir de reconquista exactamente? No del libro, sino del concepto reconquista. Bueno, primero, por supuesto, agradecer la invitación a la celebración de este acto, a la participación del mismo, y a los asistentes y a los organizadores, sin duda, ¿no? Y bueno, pues entraríamos ya en materia, ¿no?
Y el libro se titula Reconquista, no La Reconquista de España, etcétera, ¿no? Y digamos que el título, la portada, lo que de algún modo da muchas pistas: un término, una T en forma de cruz, no por casualidad, y además que creo que aporta a la portada, valga la redundancia, y un subtítulo que digamos que sería la tesis que yo defiendo, que es la construcción de España, ¿no? Yo creo que la España actual, no ya la constitucional, ni siquiera la de Cádiz, pues digamos que cristalizan o son fruto de la transformación de las estructuras previas, que son las que se configuran durante este periodo llamado Reconquista, el concepto y la idea, ¿no? Bajo un sustrato, además, de una España que se habría perdido, así lo dicen las crónicas más antiguas, por la llegada de un agente externo, que además tenía la peculiaridad no menor de profesar una religión incompatible con el cristianismo. Yo soy muy consciente de lo polémico de estas afirmaciones, pero son mis tesis y las tengo que defender allá donde vaya, ¿no? Porque creo que están meditadas y creo que en el libro están suficientemente fundamentadas, ¿no? Entonces, bueno, el término Reconquista está siendo ahora mismo objeto de una agria polémica que va más allá de lo académico, porque, por resumirlo así, y no me enrollo porque aquí hay que repartir juego, evidentemente, digamos que las izquierdas estarían en contra de la idea de Reconquista, incluso del concepto, y las derechas al revés. ¿Por qué? Pues yo creo, ya aquí lo dejo, es pues porque las izquierdas realmente existentes, las implantadas, tienen una idea de España balcanizante, federalizante, y por lo tanto la Reconquista, ese periodo llamado Reconquista, que luego podemos hablar más a fondo, supone un polígono de fuerzas con una resultante común, que sería la España histórica, la nación histórica española. Y bueno, pues más o menos esa sería mi apertura de capa, por decirlo en términos taurinos. Cuando hablamos de Reconquista, Iván, tú dices es un término polémico, pero hasta los comunistas lo han usado a la hora de intentar recuperar, entre comillas, la España que habían perdido. Claro, yo el último capítulo, que es el más dialéctico, el más filosófico, porque la idea de España es filosófica, por supuesto, busqué el uso del término Reconquista y bueno, ahora muchos de los partidos del espectro izquierdista tienen esos fetiches clásicos, ¿no? Marx, Lenin, etcétera, aunque luego se desvían por otros derroteros. Pues el propio Marx lo utiliza con frecuencia, el Partido Comunista de España, que me imagino que sería de izquierdas, me imagino, esta terminología es muy viscosa ya, ¿no? Utiliza muy a menudo el término Reconquista, el concepto y el término, y por ejemplo la operación Reconquista es el nombre que tenía el famoso Maquis, ¿eh? O sea, que ellos mismos están cancelando un término que era propio hasta los años 70. Yo creo que el giro que se da en España con el Estado autonómico y la búsqueda de señas de identidad propias, pero sobre todo excluyentes del vecino, pues llevan al rechazo de esta idea. Y Iván, otra pregunta, yo creo que fundamental. Estamos hablando de Reconquista, de cierta manera, la construcción de España. El concepto de España como tal, ¿cuándo podemos decir que nace o existe? Bueno, la pregunta es que hay que matizar mucho, ¿no? España procede del vocablo... Bueno, la unidad de la península ibérica, la unidad política, las estructuras más comunes, yo creo que hay que vincularlas, como todas las grandes ideas, a los imperios, que es otra palabra que causa escalofríos en determinados ambientes. Y el Imperio Romano pues dota de unidad a la península. Lo que había era un mosaico de naciones étnicas, de tribus, de diversas estructuras parecidas. Es algo parecido a lo que ocurre, y es que España se mira en el espejo romano, lógicamente, cuando llegan los españoles a América y encuentran un mosaico, y la unidad se la da pues en lo que hoy es México, el virreinato de la Nueva España. Entonces, bueno, pues en España digamos que la unidad se la va dando Roma con el hecho de ser provincias de ese imperio. Luego después esa unidad se refuerza con el componente cristiano, como es lógico. Luego aparece el factor visigodo, que además tiene continuidad, porque si nos damos cuenta, España se escribe prácticamente igual que Hispania, una Hispania sería, pero se pronuncia igual, y no Gotia, es decir, se mantienen las estructuras previas, incluso el topónimo. Y bueno, pues
De ahí ya, después de la llegada de los musulmanes, que no utilizan España, por cierto, utilizan al-Ándalus, eso da una pista muy fuerte de por dónde van los tiros, ¿no? Pues se sigue hablando de España. Entonces, España es un término antiquísimo, lo que pasa que en transformación, como es lógico a lo largo de los siglos. Iván, también cuando estamos repasando el libro nos encontramos con que ese concepto que tenemos del enfrentamiento puro del cristiano con el musulmán, con el moro, que el cine y muchas novelas nos dan, no existía como tal. Nos entendemos para lo que haga falta. Sí, pero en el fondo no nos entendemos todo el rato. O sea, efectivamente, la tesis de Ortega es que refuta la idea de la reconquista, porque dice 800 años no se puede estar guerreando, y evidentemente no. Hay momentos de treguas, hay momentos de luchas entre reinos cristianos, hay luego unos reinos tributarios, unos reinos andalusíes, pero tributarios, eso ya da la medida de la asimetría total y absoluta, ¿no? A ver, en el fondo hay una idea de recuperación. Yo he puesto un montón de ejemplos, pero habría para hacer 3 libros de ejemplos, pues, del lamento de la pérdida por utilizar el término clásico, del intento de restauración, del verbo recobrar, del verbo recuperar, del verbo conquistar, y eso es lo que en el fondo late en esas sociedades, lo cual no impide, porque estamos en el terreno de la política y la historia real, pues que haya momentos en los cuales lo prudente sea mantener la situación tal y como está, ¿no? Ahora mismo hay un conflicto en Rusia-Ucrania y evidentemente hay momentos de reconfiguración del frente. Evidentemente los 800 años no son un frente, son una frontera fluctuante que además no es una mera línea. Luego además por la configuración de esas sociedades está el factor de la esclavitud, que no hay que perderlo de vista, está el factor de los dimníes, es decir, de los cristianos dentro del Al-Ándalus tratados como una especie de apartheid o una carga tributaria potentísima y unas restricciones muy fuertes, y está el caso contrario. Yo soy conquense y en el Foro de Cuenca, si uno se detiene a leerlo mínimamente, se da cuenta que no es lo mismo que un cristiano mate a un moro que un moro a un cristiano. Es decir, que estas cuestiones se daban, pero incluso cuando hay luchas entre reinos cristianos, cuando se resuelven esas luchas, vuelve otra vez la idea, esto lo he expuesto en algunas ocasiones, o está la idea latente de que de algún modo nos hemos perdido en una lucha familiar, porque el problema lo tenemos más allá de la frontera. Esas son mis... Iván, a la hora de documentarte, porque hay datos que me sorprenden, haber descubierto que habían clínicas de adelgazamiento. No, de verdad, aparece en el libro que además Sancho, porque le llamaban el gordo, ¿no? Porque no podía subir a montar a caballo, lo mandan a una clínica de adelgazamiento. ¿Cómo sacas esa información? No sé, bueno, yo no estuve en aquella época, todo lo he leído. No, bueno, pues tirando de crónica, a ver, al fin y al cabo, la pregunta es muy interesante. Al fin y al cabo, hacer un ensayo, pues esto es un ensayo, no se hace metiéndote en una máquina del tiempo que no existe y yendo a las Navas de Tolosa y viendo a ver qué ha pasado aquí, pues está atacado. No, lo que se hace es con los documentos que nos han llegado, estos, y las reliquias, es decir, los vestigios que van apareciendo. Por ejemplo, hace poco, yo que estoy en Andalucía hace unos años, apareció los restos, en lo que era una discoteca al parecer, picaron y apareció una sinagoga. La discoteca no era musulmana. No era musulmana, ni se comía jamón, evidentemente, ¿no? En la sinagoga. Quiero decir, con eso lo que quiero decir es que los vestigios arqueológicos, el registro arqueológico va afinando la interpretación, ¿no? O sea, trabajamos con la historia, se hace en el presente, con lo que llega al presente, ¿no? Con lo que llega al presente. Y en función de eso, reliquias y relatos, que sería la tesis de Gustavo Bueno, es como se hace una historia fenoménica de los hechos. Pero, y esto es fundamental, y yo he tratado de incorporarlo al libro, creo que es muy necesario, está el factor mítico que no hay que darle de lado. Es decir, yo afirmo, creo que Santiago no combatió en las batallas en las que dicen que combatió, pero la creencia de que Santiago era un factor favorable a los cristianos sí existe, y eso un ensayo debe recogerlo. El Cid, ahora que estamos antes de que lo cancelen, que habrá quien quiera seguramente en esta tierra, ¿no? El Cid histórico no es el Cid del Cantar, no es el Cid del Cantar. Ahora bien, probablemente el espejo en el que se miren todos aquellos que quieren emular al Cid sea más en el del Cantar que en el histórico, y eso es fundamental. Y es más, en el capítulo que le he dedicado al Cid, porque creo que era necesario, era obligatorio,
Todos los poetas del 27, todos sin excepción de ambos lados ideológicos, todos hablan del Cid. El Himno de Riego habla del Cid, es decir, son figuras historiográficas que atraviesan toda la historia de España. El Himno de Riego habla del Cid, con lo cual, si alguna vez se restaura ese himno en una tercera república, esperemos que no llegue según se están planteando, pues tendrán que quitarle una estrofa, porque eso no encaja con los patrones actuales de lo que es un héroe nacional, o un héroe estatal, vamos a dejarlo así para no irritar a nadie, ¿no? Y entonces, bueno, pues por poner un par de ejemplos, Federico de Urrutia, poeta falangista, le pone una camisa azul al Cid, anacrónica, por supuesto, ¿no? Y Rafael Alberti, que está exiliado, ve en el Cid a otro exiliado, se ve en el espejo cidiano y dice, yo estoy en Roma exiliado, este es otro exiliado. Es decir, para que se vea que la historia es un campo de batalla constante, y siempre lo ha sido y siempre lo será. Ajá. Yo creo que para todos el Cid siempre será Charlton Heston. Bueno, ahí nos quedamos tranquilitos. El que nos la lió aquí en Valencia fue Alfonso VI, porque eso no sale en la película. O sea, Alfonso VI llega, trinca el cadáver del Cid, venía a ayudar a Doña Urraca, y lo que hace es trinca al Cid, se lo lleva y le pega fuego a la ciudad. Ahí empiezan las fallas. No lo sé, no lo sé. Yo no estoy en ningún casal, no lo puedo. No, vamos a ver. Bueno, a ver, lo que ocurre no solamente pasa en ese momento, ¿no? Alfonso VII, si no me equivoco, si mal no recuerdo, entra en Almería y sale, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no está solamente en ganar en el campo de batalla, el problema está en asentar población y leyes, en repoblar. Cuando se habla de repoblar en la Reconquista, se entiende como que es un yermo y colocas población. No. Solía haber ya una población. Repoblar es, digamos, lo que en América se llamaba pacificar, es decir, implantar el orden del vencedor. ¿Qué ocurre con Alfonso VI y otros? Pues que sí, tú puedes entrar en una ciudad y tomarla, pero si no eres capaz de mantener el poder, de implantar tus leyes, de implantar tu economía y todo eso, pues tienes que irte. Y una forma de irte en estos momentos es prenderle fuego. Iván, el concepto de Reconquista o de España como tal, podemos pensar que lo propicia el hecho de la invasión musulmana previa o no, o hubiera nacido igual si no hubieran estado los musulmanes en España. Igual no, o sea, yo creo que igual no. Como considero, no yo, sino más gente, por supuesto, que España se hace contra el Islam, contra. Yo lo siento, pero no creo en la alianza de civilizaciones, creo que es una idea infantil, ¿no? Pues no se sabe cómo hubiera evolucionado el reino godo de Toledo, no se sabe, ¿no? Eso es jugar ya a fantasear. Lo que sí que se puede afirmar es que es en esa oposición, insisto, no las 24 horas del día, 365 días al año, pues es como surgen las instituciones hispánicas. Por ejemplo, las partidas, aquí hay juristas de gran prestigio, las partidas son la base también de la legislación, en gran medida, no solo, tienen influencia en las leyes de Indias. Es decir, ¿y eso cómo aparece? Pues aparece en un contexto de frontera, en un contexto, pues el que te da el hecho de que haya un al-Ándalus frente a una España. Ajá. Yo tengo que preguntarte una cosa que me sorprende después de leer el libro. Estamos acostumbrados a vivir últimamente pues series de estas épicas. Yo creo que más épico que la historia de España es difícil de encontrar. La pregunta más se ha hecho antes, o sea, nadie le ha pasado por la cabeza realizar un Juego de Tronos de esto, porque les prometo que lo del enano y el Juego de Tronos es una tontería con lo que pasa, y lean el libro, que es súper interesante, de verdad, pero nadie se ha propuesto de verdad, porque si esto hubiera pasado en América, conoceríamos, Doña Urraca sería, bueno, una mujer empoderada. Sí, Vete de Bueno, yo diría, yo cuando escribí el libro de la conquista de México también lo dije, ¿no? Por aquello de la quema bueno, no hubo quema de naves, pero por ejemplo las batallas navales que hay en el lago Texcoco, ¿no? La conquista final de la ciudad de Tenochtitlan, son muy cinematográficas, ¿no? Y en este caso también, yo que soy mesetario, pero bueno, me llama mucho la atención lo del mar, ¿no? Por ejemplo, la entrada de los barcos por el Guadalquivir rompiendo el puente de barcas que conectaba Triana con Sevilla puede ser
una maravillosa escena que además ahora probablemente con 3D sale más barata. Estamos en búsqueda Sí, sí. de productores ricos. ¿No? Pues, yo simplemente decir que cuando cogí el libro dije, madre de Deo, madre de Deo. Pero entré en el libro y sinceramente lo que más me sorprende es descubrir España, pero desde la épica, bueno, que yo me alío contigo, mañana te asesino, mañana mato al otro. Es una trama tremenda. Los reyes que vivían 3 años, no duraban más de 3-4 años. Oh, y algunos eran reyes con 3 años también. Sí, sí. Bueno, pues son cosas de la historia. Impresionante. De verdad, les recomiendo porque, primero, insisto, yo me he sentido un ignorante hasta que me he puesto a leer el libro. Es apasionante, es fácil de leer, eso sí, cojan igual que cuando van a leer un libro de estos de El Señor de los Anillos, tienen que cogerse un mapa de la Tierra Media donde está Mordor, pues cójanse el árbol genealógico, que es fundamental, porque los personajes se entrecruzan de una forma que de verdad parece un guión, y no es un guión, es España, es la historia de España. Pero claro, Iván, enhorabuena. Gracias. Y claro, tenemos con nosotros aquí a los candidatos de Vox a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento, Carlos Flores, Juanma Bárdenas. Bueno, déjame que dé una vuelta antes de responder esta pregunta tan provocativa, ¿no? Yo creo que la Reconquista, Iván lo ha sugerido, es en muy buena medida el hecho y es también el mito fundacional de España. España es lo que es como consecuencia de la Reconquista, de lo que la Reconquista fue y de lo que hemos querido que fuese o de lo que hemos interpretado que fuese. Porque la Reconquista da sentido al concepto de España. Antes hacías la pregunta de qué habría pasado si no hubiesen llegado los árabes y si el reino visigodo pues, hubiese permanecido ahí. Con toda seguridad no habría existido América. Con toda seguridad no habría existido América. ¿Por qué existe América? ¿Por qué España se proyecta sobre América? Porque España lleva 800 años cogiendo carrera, expandiéndose, ampliando sus fronteras, descubriendo nuevos mundos, y llega un instante, en 1492, que toca con el mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que hacen los españoles de esa época? Pues subirse a 3 carabelas e irse a recorrer otros mares y a buscar otras tierras. Las buscan en el otro lugar del estrecho y las buscan en el otro lugar del Atlántico. La conquista de América es la prolongación de la Reconquista en otro contexto infinitamente más grandioso e infinitamente más complejo. La Reconquista es lo que da sentido a España, lo que da dirección y lo que da movimiento a España. Y es un periodo que contrasta abiertamente con el anterior y contrasta abiertamente con el posterior, con esa España del siglo XIX y buena parte del siglo XX, de España como problema, de la duda sobre España, de la reflexión sobre España, de qué es ser españoles. Difícilmente esa pregunta se lo harían los monarcas de aquella época, un Alfonso X o un Jaime I, ¿no? Decía Eugenio d'Ors, respecto de Jaime I, para unos las fronteras son una linde, para otros las fronteras son una tentación. Y Jaime I era un conquistador porque para él las fronteras no eran un límite, sino una tentación. Vale, si hay algo inherente al ser español es precisamente eso, la tentación de ir más allá, de no quedarnos en nuestra, por otra parte, estrecha península, de ir más allá de nuestros conocimientos, de nuestro control de la geografía, de ir más allá del contexto estrecho en el que vivimos. Y eso es en muy buena medida lo que nos define como españoles. Por lo tanto, desde esa perspectiva, procede reconquistar la Comunidad Valenciana. Por supuesto, no podríamos hacer otra cosa. Juanma Bárdenas, voy a ser muy original. ¿Hay que reconquistar Valencia?
qué mala suerte has tenido, Jesús, porque somos unos compañeros de mesa muy rebeldes. No contestamos directamente a tu pregunta. Es que la introducción de Iván ha sido tan interesante y tus preguntas también tan inquietantes que es imposible no decir algo más de lo que tú preguntas en este momento. Yo sí que creo en la España mítica, especialmente cuando hace tan pocos días que acaba de morir Sánchez Dragó. Y además, yo además creo que existe el espíritu de España. No solo el genio español, el genio de España que decía Jiménez Caballero, sino que existe desde el punto de vista hegeliano el espíritu de España. De acuerdo con la filosofía de la historia hegeliana, existe un espíritu universal que guía la historia del mundo. Ortega y Gasset, en el prólogo a esa historia de la filosofía de Hegel, critica a los puramente historiadores porque dice que solamente recopilan datos y que no dan la explicación de por qué suceden las cosas. Y entonces Ortega, que de alguna manera se adhiere a la tesis hegeliana, dice que lo que existe es un gran espíritu universal que va diciendo a los pueblos lo que tienen que hacer. Y yo creo, coincidiendo con lo que ha señalado Iván y también con lo que ha dicho Carlos, yo creo que hubo un momento en que fraguó el espíritu de España, que fue después de la Reconquista, con el reinado de los reyes católicos y con el imperio. En ese momento, de acuerdo con la filosofía hegeliana, España conectó en una unidad universal, cumpliendo el destino del espíritu universal. En las últimas páginas del libro de la historia de la filosofía o de la filosofía de la historia hegeliana, Hegel, que va hablando de ese espíritu universal sin nombrarlo en ningún momento, lo reconoce. Ya creo que es en la página 676 o algo así, y dice: el espíritu universal es Dios. Por tanto, cuando España coincidió con el espíritu universal, con lo que Dios mandaba que tenía que hacer España, ahí España terminó de cristalizar. Y Hegel dice que en los pueblos existe, como por así decirlo, tres fases. Una fase de construcción que viene de la lucha con otros, y aquí, por ejemplo, sería la lucha, entre comillas, con los romanos, que en realidad no fue tal lucha, porque el propio Ortega dice: la invasión romana, o digamos que la toma de la península ibérica por parte de los romanos, no fue una imposición. Si los habitantes de Hispania no hubieran querido aceptar esa cultura que consideraban superior, no la habrían aceptado y la habrían terminado rechazando. Luego al final la asimilaron. Y el espíritu romano, junto con otras cosas, forma parte de lo español. Y se construye España por los reyes católicos y se termina de cristalizar con nuestro imperio en la lucha, como decía Carlos, o que decía Iván, frente al musulmán. En esa lucha frente al otro se construye. Se crea la época, digamos, del esplendor de cristalización de España, y ahora estamos en la fase de la decadencia de España, según la teoría hegeliana. ¿Es esta época de decadencia irreversible? ¿Cuánto duran los periodos históricos? Esas son preguntas que son muy difíciles de responder. Yo creo que la misión que tenemos es reconquistar la Comunidad Valenciana, reconquistar Valencia y reconquistar España. Efectivamente, hay que reconquistar. Y tu libro hay una cosa que también nos deja clara. En la historia de España, las alianzas son fundamentales. No se cortan los reyes católicos y se juntan con un judío, valenciano además, para coger el dinero e ir a América. Es decir, en estos momentos la situación es la misma, tenemos que reconquistar, pero políticamente. En la historia de España la política juega un papel tan importante como hoy en día, o simplemente sacaban la espada y se liaban. ¿Había política? Todo aquel que no sea un chimpancé es político. Quiere decir la definición de hombre, ¿no? Que es más clásica, ¿no? Es un politicón, ¿no? El hombre que vive en ciudades o que vive en civilización, más bien, ¿no? Ajá. Todos somos políticos. Y todas esas alianzas, pues es que realmente es que no cabe otra. O sea,
Yo de algunas cosas discrepo, las que he oído. Vamos, no es cuestión de polemizar, no es el día de polemizar hoy, sino de buscar otras cuestiones. Yo creo que más que visiones espiritualistas, yo soy más dado a otras visiones que tienen que ver más con las instituciones, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y la alianza, es decir, la diplomacia es una de las bases de la política, ¿no? Pretender, y además en el caso de España, pues al ser una idea, así lo entiendo yo, somos fruto de un imperio y los imperios tienen una dialéctica complejísima. Somos ahora mismo una nación política soberana, pero con ciertas limitaciones que vienen dadas por la fuerza que tiene cada sociedad en su momento, por las alianzas establecidas en su momento, ya sabemos a lo que me estoy refiriendo, y urge recuperar una soberanía o unas directrices o unas posiciones en el tablero internacional, pero creo que urge más esta especie de atomización a la que nos ha conducido el Estado autonómico, que además tiene unas, se habla de tentaciones, me parece que se ha dicho aquí, unas tentaciones confederales preocupantes, ¿no? Entonces, claro, yo no digo que toda España sea idéntica, hay diversidad como todos los estados del mundo, todos son diversos, no hay ninguno que sea homogéneo 100%, ¿no? Hay una serie de determinaciones, pero ante todo yo creo que hay una soberanía nacional que es la que se ve amenazada. El problema es que el Estado autonómico que nosotros combatimos desde dentro, porque somos gente de orden, por decirlo de algún modo, pues ha propiciado pues la cristalización, no solamente, yo no diría chiringuitos, sino prefiero no hablar de chiringuitos, que es una profesión muy honrada, pero tinglaos, o como se le quiera llamar, que hay que desmontar porque lo que crean son barreras internas que acaban propiciando diplomacias internas. Defensor del pueblo no sé qué, embajada no sé cuántos, y contra eso es contra lo que yo creo que urge luchar si queremos seguir siendo una nación. Si no, pues sálvese quien pueda, y desde luego, ya que se habla de alianzas y demás, cuanto más débil sea un país, los poderes hegemónicos más fácil van a tener. Por no hablar de España, en Hispanoamérica, cuanto más avance el indigenismo, más fácil lo van a tener las grandes estructuras económicas y políticas. Esa es mi visión bastante cruda y realista, creo. Carlos Flores, me quedo con lo de alianza. Alianzas para Vox, ¿qué significa? Alianzas para Vox, ¿qué significa? Bueno, yo creo que nosotros en estos momentos disfrutamos de una independencia extraordinariamente saludable y provechosa. Algunos de ustedes, a mí no me miren, quizás han vivido en el pasado en relaciones tóxicas, tal vez insatisfactorias, no sé si tormentosas, estoy hablando de política, no se preocupen, de las cuales intuyo por su presencia aquí que han debido de salir. Así que estarán ustedes disfrutando ahora de una merecida recuperación de su libertad política, naturalmente, de su independencia política, naturalmente. Y cuando uno cuando uno sale de una relación tormentosa y tóxica, política, por supuesto, pues lo que hace es querer disfrutar al máximo de la recién recuperada libertad política. Y en esas estamos, disfrutando de la libertad política, de poder decir lo que queramos sin dar explicaciones a nadie, de poder votar lo que queramos sin que nadie nos mire raro, de poder apelar a nuestros electores, de poder conocer a nuevos electores, de poder establecer nuevas relaciones con nuevas gentes que quizás estaban más allá de nuestra capacidad o de nuestro alcance en estos otros tiempos. Así que yo creo que Vox disfruta en estos momentos de una gozosa recuperación de su independencia política, lo cual no nos hace estar cerrados al establecimiento de nuevas relaciones, claro, pero siempre y cuando sean relaciones basadas en el respeto mutuo, tú en tu casa y yo en la mía, y cuando queramos hacer algo, pues ya disfrutaremos de oportunidades aquí o allá, pero luego, cuando terminemos, tú a tu casa y yo a la mía, tú tu cuenta y yo la mía, tú tu coche y yo el mío, ¿no? No sé si me explico. Ha quedado claro. Para Juanma Bárdenas, las alianzas, ¿qué significan?
Fíjese que estoy aprovechando las preguntas. Ahora, Juanma piensa lo mismo que yo, políticamente quiero decir. esto se llama teledirigismo. Bueno, no. Esta vez voy a ser obediente, Jesús, y voy a contestar directamente esa pregunta. La función que tenemos es reconstruir España, porque la están tratando de destruir. La función que tenemos es recuperar el capital social y moral de España. Esa es nuestra función, construir la nación. Y no construir la nación porque seamos nacionalistas, sino porque la nación es el único ecosistema posible para el ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos. Si no existiera la nación, no existiría la soberanía nacional. Si no existiera la nación, tampoco existiría el Estado-nación. Si no existiera el Estado, no existiría el Estado de Derecho. Si no existiera el Estado, no existiría el Estado de Bienestar. Es decir, que no existiría prácticamente nada. Por tanto, yo creo que lo que hemos vivido durante los últimos años, y lo estamos viviendo todavía, es una destrucción progresiva del capital social de España. Por tanto, y así lo dicen también quienes hablan del concepto, digamos, de lo que es el pensamiento conservador, y yo por lo menos estoy alineado con ese tipo de pensamiento. Yo soy conservador porque creo en España. Los que queremos construir, mantener y hacer prosperar a España, por naturaleza somos conservadores. Incluso los que se llaman de izquierdas, en sus partes, en sus territorios, queriendo construir el capital social de sus territorios, llámese País Vasco, Cataluña, en realidad también son unos conservadores. El señor Junqueras es un gran conservador. Lo que pasa es que es un gran conservador del capital social de Cataluña y un gran destructor del capital social de España. Gracias. Menos mal que estamos de acuerdo. Por tanto, ¿con quién se puede mantener alianza? Solo con aquellos que están dispuestos a defender el capital social de España. Los que no estén dispuestos a hacerlo, no. Los que no estén dispuestos a hacerlo por ideas, no pueden ser nuestros aliados. Los que tampoco están dispuestos a hacerlo porque son unos cobardes, tampoco. Y yo ahora me veo en la obligación de montar un pollo aquí, porque primero levanto la cabeza y veo al presidente del Hogar Penal, Enrique Esteve. Y al mismo tiempo estamos hablando de España, pero estamos hablando del Reino de Valencia. Todos los que estamos aquí decimos somos valencianos y españoles. Entonces, estamos viviendo un ataque descarado de lo que significa el pancatalanismo y querer apoderarse de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro ser como pueblo valenciano por parte de Cataluña. Y además, con el apoyo de las instituciones en estos momentos. A mí me gustaría, sé que se puede coger el micrófono, entonces que le den el micrófono a Enrique Esteve, presidente del Hogar Penal, para que le haga una pregunta en ese contexto de lo que significa el pancatalanismo y cómo tenemos que acabar con él, tanto a Carlos Flores como a Juanma Bárcenas, porque creo que es muy importante. España es importante y Valencia, para los valencianos, el Reino de Valencia es muy importante. Enrique Esteve, te he metido en el marrón, te ha caído, con lo cual le cedemos el micrófono para que le haga la pregunta a Carlos Flores y Juanma Bárcenas. M'ha tocat la loteria sense jugar, Però bueno, no, en realitat, donar compte, jo des de la presidència de l'Hogar Penal sempre he tingut en clar que en aquesta institució cabe tot el món, no? Dretes, esquerres, republicans, liberals, no? Tant de Xina que els nostres fundadors, en 1878, va ser un republicà pobre, o sigui, com era Constantí Llombard, un burguès capitalista, com era Teodoro Llorente, que era el propietari del diari Les Províncies, i bueno, m'imagine, no? Jo no estava entonces allí, crec que ja tinc molts anys també, però dirien, bueno, ja n'hi ha prou, no? Ja n'hi ha prou i anem a crear aquesta societat per a defendre els interessos patrimonials, diguem, i culturals i històrics del poble valencià. I entonces, dona compte, dreta, esquerra, diuen, bueno, pues anem a nombrar a un liberal, no? I ese liberal era Felip Licueta.
un metge en sentiments polítics liberals. Jo la pregunta que es faria, a veure, jo, indudablement, o sigui, no me puc sentir valencià si no soc espanyol, o no me puc sentir espanyol sense ser valencià, ho tinc claríssim, no? Moltes vegades ho he dit públicament i que ara tampoc me sap mal de comentar-ho així, i crec que vostès ho comprendran, no? València estem molts anys oferint noves glòries a Espanya. I Espanya nos en torna molt poquetes, en els que estaven, en els que estan i no sé en els que estaran, no? La pregunta meva és, contràriament a Carlos i a Juan Manuel, a veure, tornarem en aquesta funció, fundació o reconquista, com vulgueu dir-li, no? A ser moneda de canvi dels valencians per aquesta Espanya que no és unitat ni res, perquè donar compte que així cada un va per els gallegos per una part, els bascos per una altra, els catalans per una altra. Tornarem a ser així? Tornarem, diguem, no sabem el que passarà el mes que ve, el dia 28, no? Tornarem a subvencionar i a financiar, diguem, tot el pancatalanisme que estem sofrint així, que no estan llevant la nostra història. Jo és el que m'agradaria, o sigui, que vosaltres m'ho diguéreu, no?, com a candidats. Pues quien quiera primero, Carlos Flores le va a contestar primero. Perquè és que donar compte, i en això acabem, la llengua valenciana. La llengua valenciana va ser la primera llengua que tingué un segle d'or en la península ibèrica. I ara resulta que els catalans, quan es comencen a hacer algo, crec que és en els 18, no? O sigui, a reivindicar algo, i ara resulta que nosaltres parlem català. O sigui, si tenim el segle d'or, per què volíem la de plata? Si tens un or, renunciem totalment. La pregunta és un destalle de tot. Yo me atrevo con la primera parte de la pregunta, que es la estrictamente política. Y mi respuesta es muy sencilla, es decir, ¿por qué el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco tienen la influencia desproporcionada que tienen en los asuntos nacionales? Porque el País Vasco dispone no ya de un sistema de concierto económico, sino de una situación extraordinariamente ventajosa, porque el sistema de concierto es un mecanismo de cálculo del sistema tributario, pero no entra necesariamente en el resultado de ese cálculo, ¿no? Porque Cataluña recibe una cantidad desproporcionada de inversiones públicas, porque los dos grandes partidos del Estado, cuando han necesitado un complemento para sus mayorías mermadas, cuando han necesitado esa media docena, esa docena y media de votos que les habían faltado para llegar a la mayoría absoluta, para llegar a un gobierno estable, siempre han preferido pactar con esos partidos periféricos antes de sentarse a negociar con el otro gran partido estatal. Y esa regla vale para uno y vale para otro. El Partido Popular prefirió negociar con Pujol del mismo modo que en estos momentos, el Partido Socialista pues prefiere los votos de Bildu o los votos de Esquerra a sentarse a negociar con Ciudadanos, con el Partido Popular, no diré ya, me parecía incluso marciano, con Vox. ¿Por qué? Porque los dos grandes partidos han preferido mantener sus diferencias a costa de venderse por ese plato de lentejas. Han preferido colocar a los nacionalismos periféricos, por cierto, representados en el Parlamento por partidos caracterizados por su deslealtad. Yo no tengo ningún problema con el voto de los diputados vascos o con el voto de los diputados catalanes. Tengo un problema con el voto de los diputados separatistas catalanes o de los diputados nacionalistas vascos, ¿no? Si los dos grandes partidos de España hubiesen tenido un mínimo sentimiento patriótico, una mínima responsabilidad, se habrían sentado a negociar el uno frente al otro y habrían dejado el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco en los márgenes del acuerdo político y en los márgenes de la negociación política. Desde luego nosotros no vamos a hacer eso. Por muchas que sean nuestras diferencias, que no son respecto del Partido Popular, por muchas más que sean nuestras diferencias, que no son, y muchas más con el Partido Socialista,
yo me sentaría antes a negociar con el Partido Socialista o con Podemos que con Esquerra Republicana, con Bildu o con Junts. Por descontado que sí, por descontado que sí. Aunque fuese mucho más complicado, aunque el voto me saliese mucho más caro, aunque las concesiones programáticas fuesen mucho más impresionantes. Yo prefiero tenerme que entender con un partido que esté en las antípodas ideológicas, pero que comparta al menos conmigo una conciencia de lo que es ser español, o que sea desde parámetros distintos, alguien que cuestione nuestra propia integridad. Fue Carlos Sotelo quien dijo que prefería una España roja a una España rota. Yo también la prefiero. Juanma Bárcenas. Yo lo voy a decir muy claro, Cataluña nos roba. Cataluña nos roba por lo que he dicho antes. Cataluña nos roba a los valencianos y roba al resto de los españoles para construir su capital social. Porque su capital social es mucho más pequeño, tiene una historia menos rica y necesita construir su capital social, como dicen los psicólogos sociales norteamericanos, con las instituciones con las que se compone el capital social, que son las costumbres, el derecho, la lengua, la historia. Todo eso es lo que la religión, incluso lo que conforma el capital social de las naciones con esas instituciones. Entonces nos han ido progresivamente robando, y está ahí el libro que escribió Tito Simó Santonja, Valenciano-Catalán, donde pone de manifiesto cómo algunos valencianos que se alinearon con el pancatalanismo ya hace bastantes años, cómo consintieron que cosas que eran del patrimonio y del capital social valenciano dentro del capital social de España fuera apropiándose progresivamente por parte del pancatalanismo. Por tanto, nosotros no lo vamos a consentir. Ni lo vamos a consentir desde la Generalitat, ni desde luego, si estamos en el Ayuntamiento de Valencia, menos todavía. Por tanto, ni un paso más. Y desde luego, ya ha habido partidos que han traicionado al capital social valenciano cuando consintieron, por ejemplo, que la Academia de la Lengua Valenciana fuera no la Academia de la Lengua Valenciana, sino la Academia de la Lengua, en vez de la Lengua Valenciana, Valenciana de la Lengua, traicionando nuestra propia lengua. Ya sabemos quiénes lo han hecho. Se llama PP. No tengo más que decir. Iván, a mí me gustaría preguntarte, tu libro, Reconquista, moros cristianos, polarización total. En estos momentos estamos en la misma polarización, extrema izquierda, la derecha. ¿Similitud o no? La similitud en cuanto a que son pues, cuestiones maniqueas, blancos y negros. Y lamentarlo, también yo estoy muy en las coordenadas de Carlos. Es lamentable, ¿no? todo lo que ha pasado en España estos últimos años. Esta polarización es muy mala, y habría que llegar a unos acuerdos mínimos para la supervivencia de la nación, pero no se ha querido. Es decir, llevamos medio siglo de entreguismo a... Yo no les llamo ni partidos, les llamo sectas catalanistas, sectas vasquistas. No son partidos, son otra cosa, aparte de las redes clientelares y la corrupción inherente, que no es una corrupción, ya no la delictiva, la del 3%, hablo de Cataluña, ¿no? Que la del País Vasco, cuando se levante alguna alfombra, a lo mejor hay alguna sorpresa, ¿no? Y bien se cuidan de que no se levante. No, la corrupción de la propia nación, la corrupción de las instituciones, eso es lo realmente lamentable. Y yo acuso claramente a los dos partidos hegemónicos, que no me atrevo ni a decir nacionales, pero ni lo son, que son los que se han entregado, lo que él decía, se han echado en brazos por ese caínismo, ese maniqueísmo, esos moros y cristianos actualizados, a estos grupos sediciosos, desleales y corruptos, en definitiva. Y me callo, y yo creo que la única solución, y ojalá haya una fuerza que pueda llevarlo a cabo, es la ilegalización de organizaciones de este carácter. Sí, claro. Yo sí que me gustaría, si pudiera, de lo que es el programa que defiende Vox para la Comunidad Valenciana, que nos haga un análisis de lo que Vox quiere para la Comunidad Valenciana. A ver, yo siguiendo esta tónica de desobediencia civil,
me vas a permitir que, No, si que usted lo empiece, dice. me vas a permitir que antes de hablar del programa, y no les voy a cansar mucho con eso, de otro programa, pues no se lo van a leer ustedes, no me engañen, déjeme que diga 4 palabras sobre las personas, ¿no? Aprovechando que veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Uy, esto está lleno, 8 candidatos de Vox, pues tanto a las elecciones autonómicas como a las elecciones municipales, por la circunscripción de Valencia y por otras más, ¿no? Me preguntaban el otro día, cuando hicimos la presentación de nuestras candidaturas, ¿no? Por los fichajes, ¿no? Esto es lo que a los periodistas más les gusta. ¿Qué fichajes han hecho ustedes, no? Bueno, para eso tenemos una respuesta muy sencilla, porque tenemos un tenor y tenemos un torero. Eso ya nos coloca en la estratosfera, ¿no?, de las candidaturas electorales de los demás partidos, pero más allá de tener un tenor y de tener un torero, dije que todos... El tenor está aquí. El tenor está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está? El marrón que le voy a meter a usted. Pues menos mal que no ha venido el torero. Dije que más allá de tener, pues eso, 2 fichajes singulares, pues que los 40 candidatos eran todos y cada uno de ellos unos fichajes en sí mismos. Por 2 razones. En primer lugar, porque nosotros... dije otra cosa. Dije que nuestras candidaturas, aparte de tener un torero y de tener un tenor, que siempre parece muy llamativo, pues por supuesto tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos maestros, tenemos amas de casa, tenemos economistas, seguro que me estoy dejando profesiones, y dije que solamente había una cosa que no teníamos, lo habíamos intentado pero no lo habíamos conseguido. Lo que no tenemos en nuestras listas son políticos. Toda la gente que integra nuestras listas es gente que proviene de la sociedad civil, es gente que se ha ganado decentemente la vida hasta el momento de dar el salto a la política, que ejercían como catedráticos en nuestro caso, como maestros, como abogados, como economistas, como lo que fuese, y que conciben la política en primer lugar como un servicio, por descontado. Alguno de nuestros candidatos va a ganar menos de diputado de lo que gana ejerciendo la función que está ejerciendo hasta ahora. Concibe la política como servicio, concibe la política como sacrificio. Esto es mucho más duro de lo que parece desde fuera, y si lo es en términos generales, lo es particularmente cuando uno milita en Vox. Pudisteis ver ayer las imágenes de nuestra mesa en Orriols y de cuál es el precio de poner una simple mesa informativa donde se reparten pegatinas, papelines y pulseritas en determinados barrios, y que interpretan el servicio político como una etapa transitoria. En mi caso no tiene ningún mérito decir que yo no estaré más de 4 o más de 8 años, porque yo dentro de 8 años no estaré para muchas campañas, pero ese es el mismo planteamiento que tienen el resto de mis compañeros. Yo tengo una vida, voy a pasar una parte de esa vida dedicado a la política, consagrado al servicio a los demás, y como dice el poema, cuando esto acabe, volveré a mi vida cansada del alma algunos años más, y ya no sé lo que de ella quedará, mas no podrá faltarme cielo arriba y tierra para andar. Naturalmente, con la originalidad que me está saliendo hoy, voy a hacer la misma pregunta a usted. Lo del programa, puedes contar el mío también. Los 2 programas, los dos. No me va a dar tiempo, además aburrí el auditorio muy fácilmente. Te voy a contradecir en una cosa, Carlos. Ahí está Biden, a que llaman también Tentastick. No me pongas ese ejemplo, por Dios. Es decir, que no hay que tirar la toalla tan rápidamente. Bueno, pues yo sí que voy a decir algo del programa de Valencia para no parecer el más rebelde de todos. Bueno, yo creo que Valencia necesita muchas cosas que son evidentes y que conoce todo el mundo simplemente con salir a la calle, porque la ciudad ya en sí misma está sucia. Es una ciudad que era una ciudad que tenía encanto. Recuerdo que cuando yo era niño la ciudad de Valencia tenía un tono gris, el gris socialista de su momento.
cogió algo de luz y de color durante algunos años y ha vuelto otra vez a ser una ciudad gris y manchada. Por tanto, devolverle a Valencia su esplendor, incluso estético, es algo que tiene que realizar cualquier administración municipal que se precie, si quiere verdaderamente a Valencia, porque hay algunas administraciones, digamos, municipales que les gustan más otros territorios que están al norte que los de la propia casa, y eso pues se nota normalmente en el cuidado de lo que uno tiene. Cuida lo tuyo, decimos en nuestro programa. También consideramos que es importante porque el valor más importante es la vida y la integridad física de las personas, el tratar de conseguir que Valencia sea una de las ciudades más seguras de Europa. El otro día, Carlos y yo estábamos con unos representantes de 2 embajadas en España de otros países europeos y nos preguntaron sobre cuáles eran las líneas fundamentales de nuestros programas para quedarse tranquilos de que no éramos unos peligrosísimos ultraderechistas que íbamos a hacer un desastre cuando llegáramos a tener el control de la Generalitat y del Ayuntamiento. Pero es que ustedes no tienen una criminalidad tan alta como en otras partes. Digo, pues precisamente por eso podemos conseguir que Valencia sea una de las ciudades más seguras de Europa, y no es descabellado decirlo. Lo que sí hay que reconocer es que la criminalidad se está incrementando progresivamente año tras año, y hemos de revertir eso y volver a situar la ciudad de Valencia en un estado mucho mejor que el que tenemos actualmente. Los desastres que tienen que ver con los desplazamientos de las personas en Valencia son más que notorios. No hay que hacer referencia únicamente al carril bici. Hay estudios que tienen que ver con el uso del transporte público en Valencia, y el transporte público en Valencia no crece en cuanto a su utilización, sino que decrece. Hay un estudio publicado en Barcelona que dice que los carriles bici lo que han conseguido es únicamente disminuir el uso del transporte público, porque la utilización de vehículos de motor sigue siendo la misma. Por tanto, si la finalidad de los carriles bici era el que hubiera menos contaminación en la ciudad, no lo han conseguido, porque siguen circulando los mismos coches, lo que pasa que están más tiempo parados, con lo cual están más tiempo contaminando. Y eso no se dice. Esas son algunas de las líneas. Después también, como creemos en los barrios, creemos en lo que es nuestro, queremos defender al comercio que tenemos en cada uno de nuestros barrios, porque nos gusta seguir manteniendo el tipo de vida que nos ha traído hasta aquí. Dice un escritor norteamericano que las tradiciones no son más que el know-how, el saber hacer. Las tradiciones son lo que nos han traído a donde estamos. Si donde estamos, a pesar de lo que nos está cayendo, es mucho mejor que lo que tienen otros en otras partes del mundo, quiere decir que nuestras tradiciones no han sido tan malas, o por lo menos no han sido tan malas para nosotros. De hecho, hay muchos que les gustan tanto nuestras tradiciones que abandonan sus países y se vienen aquí incluso ilegalmente. Por tanto, merece la pena conservar nuestro modo de vida, nuestro saber hacer, porque nos ha dado buen resultado. Porque hay algunos que se empeñan en que lo cambiemos universalmente de acuerdo con parámetros globalistas, sin darnos algo a cambio, es decir, nos ofrecen una alternativa universal, pero sin definir exactamente en qué consiste y sin asegurarnos que sea mejor. Si lo que nos proponen no está demostrado que sea mejor, conservemos lo que tenemos. Y bueno, estas son un poco las líneas. No se trata de que yo ahora haga una demostración exhaustiva de lo que es el programa, porque para eso tenemos toda la campaña, Jesús. Y si ya lo decimos todo, ¿qué vamos a decir después? Claro.